Vamos a hablar un poquito del proyecto este. ¿Qué venimos a buscar acá o por qué lo estamos presentando? Las máquinas de rebaling son necesarias. Si bien podemos agarrar un soplete, como hicimos la otra vez en el vivo, y sacamos un chip con un soplete, aunque parezca una locura, que hemos hecho y sale, hay que respetar ciertas curvas de temperatura para poder trabajar. Entonces, la máquina, la que nosotros estamos trabajando, las TARI o la mayoría de las máquinas comerciales, cuentan con tres focos de temperatura o tres zonas de calentamiento. Tenemos calentamiento superior, ¿sí? Lo que hace justamente es calentar el chip de la parte superior. Después tenemos calentamiento inferior, esto lo que permite justamente es darle calor de abajo, porque la idea es que el calor que llegue al chip, a las esferas, sea de forma pareja, tanto de forma superior como inferior. Tenemos los precalentadores. Esto es muy importante, tanto los precalentadores como los soportes son muy importantes. Los soportes lo que nos permiten es que irremediablemente al calentar una placa va a tener un movimiento, ¿sí? Porque las zonas de calor, si bien intentan o buscan ser lo más estables posibles, van variando. Entonces, los soportes tienen que ser necesarios y los precalentadores tienen que ser lo más óptimo posible. Las temperaturas de funcionamiento de los calentadores, tanto superior e inferior o los pre, varían dependiendo del chip, tipo de placa, espesor y, lógicamente, la temperatura máxima que le podemos aplicar a un integrado, que eso lo van a encontrar en el datasheet. El punto de fusión o el punto de quiebre máximo. Eso está dentro del datasheet de cada uno de los integrados. Hay integrados que no tenemos información, hay muy poca información. Hay integrados de PlayStation 4, PlayStation inclusive 5 me ha tocado hacer, y no hay mucha información. Entonces, lamentablemente, lo que toca hacer es armar perfiles de forma tal que se pueda hacer pruebas, ¿sí? Con una máquina de scrap o lo que sea, ir tomando nota y armando los perfiles. Lo que buscamos es que el chip no se fatigue. Cuando hablo de fatiga me refiero a sobrecalentarlo por un determinado tiempo muy largo. Tampoco queremos aplicar mucho calor de golpe. Con el calor de golpe lo que vamos a hacer es directamente aniquilar al chip y básicamente, bueno, es justamente eso el tema de las zonas de precalentamiento de la máquina. Esto se aplica a esta como se aplica a un montón de máquinas más. La diferencia que tenemos acá con la infrarroja es que tenemos calor de abajo, de arriba y los precalentadores. La infrarroja, la mayoría, no tienen calentamiento de abajo. Entonces los precalentadores tienen que tener una temperatura mucho más alta de funcionamiento. El proyecto Stanley está hecho en base a un Arduino, ¿sí? Y lo que buscamos acá es armar una máquina de rebaling al costo más bajo posible. Si bien hemos escuchado un montón de colegas que me sugieren usar ESP, tecnología RM, lo cual está bien y es aplicable, se puede hacer. Lo que acá estamos cambiando es el costo del armado de la máquina. Acá el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos una fuente de alimentación, una fuente de 12 volts, en la cual vamos a sacar una fuente de CD5, que todo el mundo sabe lo que es, una fuente regular, por ser o no. Tenemos unos relés de estado sólido. Los relés de estado sólido tenemos tres grandes, que lo que nos van a permitir es justamente alimentar a las zonas de precalentamiento. Tenemos otros relés más chiquitos, que son los que se ven de color negro, que están de este lado, al lado de la fuente. Esos son los que permiten encender o apagar los coolers, superior e inferior. Eso ya lo hace la máquina. Y tenemos unos sensores de temperatura, ¿sí? Los sensores de temperatura, esos son unos interpretadores de puntas tipo K, que lo que nos permite, o lo que le permite a la máquina en realidad es sensar en tiempo real la temperatura que está aplicando a la tobera. Y esto se hace con algo que se llama PDI, ¿sí? Un cálculo proporcional derivativo. Algo un poco técnico, pero la verdad es que esto lo que nos permite es que bajo situaciones adversas, soldar con flujo de aire, que esté el aire prendido como pasó ayer, la máquina igual funcione, no pierda la capacidad de mantener la temperatura. El cálculo no lo hace cuando inicia la máquina, sino que lo va haciendo a medida que va corriendo el proceso. Entonces la máquina sabe que hay una entrada de aire mucho más fría de la que debería estar, o del punto de partida, y en tiempo real nos va compensando esa temperatura. Los diagramas de la máquina, esquemas, formas de uso, lo van a encontrar en la página. La página tiene absolutamente todo para hacer, así como en la vieja escuela Plaquetodo, que poníamos el rulo fábrico, bueno, de la misma manera lo pueden hacer. La verdad es que tratamos de simplificar lo más posible el circuito, si bien en un momento pensamos en hacerlo doble capa, ¿sí? Lo cual es electrónicamente más práctico, ¿sí? Para evitar puentes, pero en este caso lo hicimos
fácil para que cualquiera lo pueda hacer y no se complique, porque hacer una placa simple es una cosa y hacer la doble capa, el que hace placas, no que hace placas, o hizo placa alguna vez. Bueno, como saben, los que hicieron placas, es complicadísimo centrar dos layers. Una sola no hay problema, milímetro más, milímetro menos, no va a pasar nada. Pero cuando tenemos dos capas y las tenemos que juntar, ahí los quiero ver. Cuando se corre, que no coincide y que los agujeros no pegan. Entonces por eso tratamos de hacer todo en una sola capa y que sea lo más sencillo posible. Después, ¿cómo funciona el equipo o cómo funciona la máquina? Básicamente, como les dije inicialmente, tenemos un Arduino, el cual utiliza un puerto de conexión serie de datos común y corriente que está en la mayoría de los dispositivos. Es un protocolo muy sencillo, casi no tiene decodificación, no tiene ningún tipo de codificación, de hecho, en este caso, en el cual la máquina le va a indicar en una primera instancia qué es lo que tiene que hacer. No se le envían datos continuos, sino que la máquina le dice, bueno, en el primer segmento tenés que levantar una temperatura de 100 grados arriba, 100 grados abajo y 70 en la parte inferior. Entonces la máquina, hasta que se cumpla ese proceso, va a estar esperando la segunda orden que la máquina le va a dar. Entonces con eso no cargamos el protocolo de datos, porque la máquina está a la espera, hasta que le llegue la próxima señal, mientras usamos el procesamiento para compensar la curva de temperatura. Bueno, como hemos explicado, la única forma de conectarlo por el momento es a través del puerto COM, un puerto bastante sencillo. La verdad es que no requiere drivers, porque es un puerto de comunicación hiper estándar. De hecho, el Arduino también tiene un protocolo muy sencillo, lo cual está bueno, porque no hace falta arreglar con controladores. La máquina tiene una configuración en la parte del software que nos permite. Hay mucha gente, y esto está bueno porque, ¿qué pasa? Me dijeron, Mati, tengo una máquina infrarroja, tengo la tobera superior, que está andando perfecto, y tengo los precalentadores, pero no tengo una tobera de abajo. Entonces lo que hicimos nosotros, en la parte del programa, es permitir habilitar o deshabilitar la zona de calentamiento. Entonces si tenemos una máquina que armemos nosotros, pero no queremos ponerle calor abajo porque no lo vemos necesario, simplemente desmarcamos la casilla y el programa, el firmware que está dentro del Arduino, se va a adecuar a eso en tiempo real. Después tenemos un sistema de protección sobre temperatura, porque a veces cuando uno está haciendo la práctica o lo que sea, es muy común que las temperaturas se disparen, ¿sí? Hasta que el cálculo derivativo proporcional empieza a trabajar durante las primeras instancias. Así que eso está justamente para evitar que se nos derrita la máquina, porque las resistencias son resistencias y pueden levantar una temperatura muy alta, mucho más que lo que trabajamos acá. Por eso es indispensable controlarlas. Después tenemos algo interesante, que es el factor de corrección. El factor de corrección, esto lo hace automático la máquina, normalmente, pero también lo podemos hacer manual. Si nosotros ponemos a correr un perfil de 100 grados a una temperatura estable, pero agarramos la termocupla y nos está dando 90, tenemos que corregir un factor de 10 grados hacia arriba. Entonces esos valores los vamos cargando. Esto normalmente se hace una sola vez. El resto de las veces la máquina ya lo va a hacer de forma automática. Pero durante la primera configuración o durante las primeras pruebas es indispensable hacerlo. Después la máquina tiene un registro de errores en una EEPROM aparte del Arduino, el cual está básicamente en un lenguaje que podemos entender, un lenguaje legible. Así que en el caso de que haya algún problema o que durante el proyecto pase algo con la máquina o algún error, todos los errores quedan logueados en esa memoria. Entonces, simplemente con cualquier programador lo podemos retirar, de hecho con un zócalo, lo colocamos en un programador y podemos leer, no en hexa, en letras, en palabras que todos entendemos los errores. Entonces es mucho más sencillo. Si llega a sufrir un error, una mejora o lo que sea, lo primero que hay que hacer es eso. También lo podemos hacer con el programa, no hace falta sacar la memoria cada vez que vamos a ver un error. El programa también puede leer y recibir los datos de los errores. Todo esto para lo que es desarrollo, ¿no? Que obviamente es el estado en el que está el equipo. Después tenemos una gráfica, la cual nos va a mostrar justamente de forma gráfica el movimiento y el cambio de la curva de temperatura, ¿sí? La temperatura que se le está aplicando. Tenemos unos sensores que están del lado derecho, el cual eso es un sensado en tiempo real y crudo, ¿sí? Esto no pasa por el cálculo derivativo, eso es lo que la máquina cree que está llegando hacia las toberas o que el flujo de aire está pasando. Luego la máquina lo va a corregir. Es muy común en esta máquina, por ejemplo, que apliquemos una temperatura de 150 grados y que veamos que el sensado esté en 160, 170. ¿Y esto a qué se debe? A que la máquina en tiempo real está corrigiendo los defectos de la temperatura ambiente para tener la curva lo más real posible.
Es lindo ver una gráfica que llega a 150 y se clava. Y le pones una termocupla y te das cuenta que no llega ni a 100. Eso pasa. Después, bueno, algo de los perfiles que habíamos dicho son 6 segmentos. Nosotros consideramos que 6 segmentos es suficiente para hacer un trabajo. Hay máquinas que vienen hasta con 10, no hay ningún problema, se podrían agregar, en el cual tenemos que colocar los datos de tiempo, el tiempo que vamos a aplicar un segmento. Los segmentos básicamente es la curva de temperatura, tiene una gráfica en la cual indica un cambio hacia otra temperatura y hacia otra. Lo que logramos es una curva de temperatura. La curva de temperatura, en este caso, bueno, como se ve más o menos en el ejemplo, en la parte superior tenemos 100, la parte inferior tenemos 100 y abajo tenemos 70 más o menos. Y se tiene que respetar, no es que hay vamos a aplicarle 300 grados y saquémoslo rápido porque me tengo que ir. Eso no funciona así. La realidad es que hay que cuidar la integridad del chip. El chip es muy delicado, chicos. No se olviden que la parte que vemos de los chips, la parte que vemos, esta, la parte verde, es tan solo un adaptador del chip real que es este. Dentro de este chip, que está ahí, o cristal, como le dicen muchos, tenemos unas esferas muy chiquitas, pero muy chiquitas. Si le aplicamos demasiado calor, al igual como le aplicaríamos a esta parte, lo que va a pasar es que se van a derretir internamente y va a pasar a lo que muchos que hacen Revalid en algún momento nos pasó, que es intentar sacar el chip y ver esa puta gotita de estaño al costado. Acabamos de matar el chip. Y pasa. Puede pasar, o porque el chip ya esté previamente estresado, que le hayan dado mucha temperatura y ya esté dañado, o esté fisurado. Muchas veces el die se fisura y no lo vemos. Y eso permite justamente que las esferas de estaño que están en el adaptador se terminen saliendo. Entonces hay que cuidar la salud del chip y lo más importante es tener un perfil correctamente calculado. Bueno, con respecto a los perfiles, el programa de esta versión nos permite también compartirlos en internet, ¿sí? Al igual que varios proyectos que nos permiten compartir los pinouts, el software de nosotros está diseñado para que de esa misma manera se puedan compartir. Sí, hay una parte que es justamente de internet, que en las capturas no están, pero que nos permite descargar de forma somera, porque tengan en cuenta que en este caso sí, ninguna máquina va a ser igual a la otra, porque es un proyecto que lo pueden armar ustedes. Entonces, si bien la máquina y el software trata de adecuarse o se adecua a cada una de las máquinas que ustedes hagan, los perfiles son estimativos para darnos una guía de referencia, tanto temporal como de temperatura. No quiere decir que un perfil que a mí me funcione excelente, a ustedes les vaya a funcionar bien o viceversa. A un perfil que a ustedes les anda de 10 y pueden sacar un chip que mi máquina no sale. Entonces es para tener una referencia. Pero lo bueno acá es que se puede compartir. Para los que quieran intentar o quieran hacer el proyecto o revisar o chusmear, pueden escanear el QR. En ese QR van a encontrar toda la información que van a necesitar, las guías de armado, los programas que utilizamos, el firmware que vamos a utilizar también. Todo esto es custom. Ustedes lo pueden modificar si les parece que hay funciones que necesiten algún tipo de mejora, lo van a poder hacer. Y lo lindo de los proyectos de código abierto es que todos pueden participar. Todos pueden participar. Hay foros, hay grupos de Telegram, en los cuales si envían un mensaje, cualquiera en cualquier momento le va a poder contestar. De hecho, hay un muchacho de Chile que hace poquito, creo ayer o anteayer, terminó de ensamblar una de las máquinas y la estaba probando. Así que eso, bueno, no llega a subir la captura, pero estaba muy bueno. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto al armado, la máquina, temperaturas? ¿Nadie? Bueno, vamos a mostrar ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a intentar hacer una extracción de un chip. Disculpa. Sí. En el listado de componentes, la parte de termocúpula así, con esta referencia. De hecho está hasta con imágenes. El
fabricante para que más Todo. o menos se reexplique. La realidad es que todos los componentes que están acá, la persona argentina no la puede cargar de libre, porque está todo en mercado libre. Todo, absolutamente todo. Y lo que tiene de bueno es justamente al conseguirse en el mercado local hay una competencia de precios. Entonces, si bien vas a conseguir sensores mucho más baratos, es muy probable que consigas el mismo sensor con el mismo fabricante a la mitad de precio. Y eso también hay que buscar un poco. Por eso nosotros no damos proveedores. Es muy usual en la mayoría de las páginas dar los proveedores donde comprarlos. La realidad es que búsquenlo porque hay un abanico impresionante y la verdad que usar un solo proveedor no está bueno. Porque uno puede, aparte de adecuarse. Tengo una pregunta. Sí, ¿Qué tobera usaste para poner arriba? no te escucho. ¿Qué tobera le pusiste ahí adentro? La tobera es una tobera casera, que están los planos también para poder hacerla. La resistencia, si te referís a eso que usamos, son resistencias de la marca Sumao, que también la van a comprar en Mercado Libre. Son resistencias que están pensadas para las exigencias. Nosotros Zetamaña ya casi tenemos 3 años de uso y hasta ahora funcionan excelente, no hubo necesidad ni cambiarlas. No es algo importante para tener en cuenta.